Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Hasta luego, cuídate. Cuídate. En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que hoy vamos a valorar los resultados y las consecuencias que la consulta sobre la independencia han realizado en Escocia hace unos días. Como todos ustedes saben, el no a la independencia ha sido claro y rotundo. Un 55,3% de los escoceses han dicho no a esa separación de Gran Bretaña que proponían. Los que lo proponían la independencia han conseguido 44,7% de votos. Esos son, como les decía, los que han votado sí. Bueno, hay que destacar, o al menos a mí me ha parecido un dato muy significativo, la alta participación. Ha sido un 84,48%. Y otro dato que también me ha llamado la atención es que han sido los más jóvenes, concretamente un 71% de ellos, los que se han decantado por la independencia. Bueno, pues en el programa de hoy, como les decía, vamos a valorar con detalle estos resultados, incluida la dimisión del hasta ahora ministro principal e impulsor de la consulta escocesa, Alex Salmond. También hablaremos sobre las reacciones de los políticos españoles al respecto. Los líderes de los dos principales partidos en España, Partido Popular y Partido Socialista, han valorado este resultado como una buena noticia, tanto para Gran Bretaña como para toda Europa. Por el contrario, los independentistas, sobre todo los catalanes, encabezados por el presidente de la región catalana, Artur Mas, han valorado la votación y no los resultados. De esto no, los resultados dicen que de esto no hablan, dicen que lo que realmente han sentido es envidia porque en Escocia han votado. Bueno, pues hablaremos de esto y además comentaremos sobre el desafío soberanista plasmado en la ley de consultas que han aprobado en la Cámara de la Comunidad Catalana. Todos los grupos políticos, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, que han votado en contra, son los que han aprobado esta ley, que pretenden llevar a cabo con el fin que persiguen, la consulta ilegal sobre la independencia de una de las regiones de España, de Cataluña. Y una de las preguntas que hoy pondremos sobre la mesa es si Artur Mas, que ha hecho suya la consulta independentista de Escocia, ahí con las banderas escocesas, todo esto, bueno, pues ante el fracaso que ha sido esta votación, debería seguir los pasos de Salmond, me pregunto yo, y dimitir. Pues igual sí. Bueno, pues para hablar de este importantísimo tema me acompañan nuestros tertulianos habituales, el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante. Viceconsejero, muy bienvenido al programa una vez más. Pues hola y muchas gracias por invitarme de nuevo. También está con nosotros el analista político a quien ustedes conocen, Manuel Fernández. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mabel? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues lo primero que me gustaría es conocer vuestra opinión sobre estos resultados del referéndum de Escocia. Yo creo que es una buena noticia para el Reino Unido y una buena noticia para Europa y por tanto para España, que forma parte de la Unión Europea. Esto lo que era ahora un intento de fragmentación de Europa, que yo creo que voluntariamente y libremente los escoceses han votado continuar vinculados a Europa. Ahora bien, hay otro debate interno en España y es el falso debate de intentar asimilar el proceso escocés con el proceso catalán, que no se parecen en nada, entre otras cosas porque Escocia es un país
que hace muchos años decidió unirse a otro, y Cataluña es una región de España que ahora está decidiendo desunirse, y por tanto en nada tienen comparación, y ya en lo concreto cuando asemejan y dicen qué envidia tenemos de los escoceses que han podido votar, hombre, ahí es legal hacer esa consulta, mientras que en España es absolutamente ilegal. Lo que tiene envidia son los escoceses del sistema competencial tan descentralizado que en España y de las competencias que tiene Cataluña. Ya le gustaría a los escoceses tener las competencias que tiene Cataluña. Manuel. Hombre, yo de entrada lo que me llama la atención es lo que estamos aprendiendo de Escocia, últimamente, porque ya todos no sabemos desde cuándo era una nación, desde cuándo se incorporó al Reino Unido. 300 años, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pensamos que Escocia era lo del whisky. Sí, solo, ¿no? poco Whisky más, ¿no? escocés, Nos como- quedamos en lo exótico, ¿no? Y en el monstruo del lago Ness. No, ahora hablando en serio. Hombre, yo También ha votado el monstruo, me han dicho. no me extrañaría, lo que no sabemos es qué. Sí, a favor de continuar en Europa. Vale, pues Claro, entonces porque bien. la mayoría ahí estaba. Hablando en serio, hombre, yo de entrada soy contrario a todo lo que sea la segregación y fragmentación de los países tal y como los conocemos ahora. Yo creo que el nacionalismo, soy muy contrario al fenómeno del nacionalismo, ¿no? Como planteamiento y como postulado político. Yo creo que los vientos no van por ahí, pues los vientos van por la unión de los países y no por la disgregación de los mismos, ¿no? La propia construcción europea es un proceso que está siendo muy costoso y es un proceso largo, pero es un proceso claramente beneficioso, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, todo lo que sea, no ya solo poner trabas a este proceso unificador, sino promover este tipo de movimientos disgregadores, yo desde luego soy contrario a ello. Dicho lo cual, dadas las circunstancias que lo permitían, a mí me ha parecido un ejercicio democrático magnífico, por muchas razones, Dentro ¿no? de la legalidad. Por eso Eso he lo empezado primero, por decir, claro. teniendo en cuenta que las circunstancias lo permitían, Claro. lo permitían por muchas razones que podemos valorar y comentar si queréis. Como ejercicio democrático me ha parecido fantástico por la altísima participación, como tú bien decías al principio de tu intervención. También me ha parecido fantástico por la naturalidad y la normalidad democrática con la que se asumen los resultados, ya sean a favor o sean en contra. Era mucho lo que había en juego. Es una sociedad fragmentada casi en su mitad por mitad. Y sin embargo, bueno, pues una vez que se celebra la consulta y el pueblo soberano se pronuncia, pues no hay mucho más que hablar. A partir de aquí se aceptan los resultados y a seguir trabajando juntos, independientemente de cuál sea tu planteamiento. Es verdad que algunos tienen en el horizonte de 5 años volver a celebrar una consulta de estas características, pero a día de hoy vemos que se pasa página democrática, y un ejemplo más es la dimisión del principal promotor de este proceso, algo a lo que en este país, en España, no estamos muy acostumbrados. Aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de... Yo comparto muchas de las cosas que ha dicho Manuel, ¿no? Pero pasando en lo que muy bien decías y apuntando que esta es una consulta legal, es un referéndum legal, que la ley permite este tipo de consultas a los ciudadanos y que son un ejemplo de democracia. También la asunción, como tú has dicho, de los resultados, porque efectivamente no ha habido ninguna voz discordante. Y es verdad que ha ganado mayoritariamente el sí, pero con un 55% frente al 45%, con una participación, como decías antes, altísima. Y es cierto que no ha habido ninguna voz discordante en el resultado. Como dices, al día siguiente se ponen a trabajar conjuntamente y a negociar con Londres esos niveles de competencias que parece que Cameron ha abierto la puerta a hacer algunas competencias. Pero sin embargo en la calle sí que ha habido problemas, sobre todo en Glasgow, que es donde ganó mayoritariamente el sí. No han aceptado los ciudadanos, me refiero, con esa democracia que se les intuye y que van haciendo bandera de ella. Luego en la calle ha habido muchísimos problemas. Bueno, porque cuando uno juega con este tipo de cosas del nacionalismo y la fragmentación, pues tiene sus consecuencias. Pero ¿qué hubiera pasado en España si ese resultado de 45-55 hubiera pasado? No digo ya sobre un proceso de independencia, sino sobre cualquier otro proceso, ¿no? El problema de los nacionalismos, también lo apuntaba, y es que ninguna experiencia de los nacionalismos en la historia ha llevado a nada bueno. Siempre ha llevado a más división, a más fragmentación y a enfrentamiento, ¿no? Y eso puede pasar también en los tiempos modernos. Cuando uno juega con ese tipo de cosas, se enfrenta al riesgo de dividir, fragmentar y enfrentar. ¿Os ha sorprendido que hayan sido precisamente los más jóvenes los que estaban a favor de la independencia? No, en absoluto. Vamos, yo creo que... ¿Su falta quizá de preparación política? No, Digamos, yo no lo entendería. o de experiencia de la vida. No lo interpretaría así. Hombre, es verdad que cuando se es joven pues se ven las cosas de una manera un poco más idealista y un poco más utópica, y con el paso de los años te vas haciendo... Te falta también conocimiento. Lamentablemente te vas haciendo más conservador, ¿no?
Y ¿Cómo que lamentablemente? Desde mi punto de vista, lamentablemente te vas haciendo más conservador porque pierdes, es verdad que pierdes parte del impulso y del impulso Es que los conservadores regenerador. no son idealistas, no son regeneradores. Bueno, la propia palabra lo indica. Conservan, no promueven, conservan. No, reforma, los conservadores reformamos. Hombre, por si favor. entramos en eso, nos vamos a ir, claro, nos vamos a ir de claro Escocia. que vamos a entrar pero en eso. es verdad que... Pero ya que estamos enarbolando una bandera que parece que es pero, patrimonio de la izquierda. Pero es que esto no hay más que dar un repaso a la historia de la humanidad de los últimos siglos. Todas las reformas que se han conseguido han sido promovidas por un sector de la sociedad y en contra o con mucha resistencia por parte de otro. No, lo que pasa es que los conservadores son, o somos, reformistas, y los que no son conservadores son rupturistas, que es muy distinto. Bueno, y muchas veces es verdad que... El juego de palabras al final no deja de ser eso, no deja de ser un juego. Lo que es verdad es que los hechos demuestran que para promover determinadas iniciativas pues hay que tener un cierto ímpetu que se puede encontrar, tiene mejor encaje en los jóvenes. El voto mayoritario en este caso pues ha venido, bueno, se refleja muy claramente en un colectivo mayor de 50 y tantos años, con una posición económica más consolidada, en fin, la gente tiene cierto temor con una a alguna aventura que pueda suponer una pérdida de su calidad de vida y de su estatus actual, ¿no? Y luego es verdad que hay un componente económico importantísimo, ha habido un componente económico importantísimo en este referéndum, que es el tema del petróleo en el Mar de Escocia, que yo creo que se ha esgrimido poco y sin embargo tiene un peso muy importante. Por no hablar del papelón, yo diría, de los líderes británicos, con Cameron a la cabeza apelando casi a un sentimentalismo patético en busca de un voto determinado. Sin embargo, sí me gustaría destacar la figura de un político que creíamos defenestrado, que ha sido Gordon Brown, el que fuera primer ministro laborista, que yo creo que, bueno, todos los medios lo han identificado como de alguna manera el promotor de la victoria del no, desde un punto de vista sólido, con argumentos y más allá de la sensiblería y de la lágrima fácil de Cameron, cuya incapacidad, entre otras cosas, ha puesto al país en una situación tan delicada como la que han tenido que resolver. Yo quería hacer una referencia a lo que decías, de que el voto mayoritario ha sido de los jóvenes. Yo creo que tiene una explicación que se refiere a la crisis, al desempleo y a la situación en la que nos encontramos, porque eso sí que han utilizado, yo creo, los promotores del sí a la independencia, y es culpar de todos los males, como suele hacer el nacionalismo, culpar de todos los males lo que le pasa a Londres, en el caso de Cataluña a Madrid. En el caso de los jóvenes han centrado sus problemas de empleo, sus problemas de crisis en que los culpables es Londres, y yo creo que ahí es donde han sido capaces quizás de movilizar a esa población joven más castigada por los efectos perversos de la crisis en el desempleo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las explicaciones con seguridad. Ante una situación en la que no estás bien, buscas un culpable. Claro, buscas un culpable y sobre todo buscas una alternativa. Es decir, lo que hay no me vale, vamos a probar. Y lo que pasa es que la alternativa que se les ha ofrecido a esos jóvenes que han votado el sí, desde mi punto de vista era mucho peor que la de seguir unidos, ¿no? Y es las trampas del nacionalismo, eso creo que es evidente y también nos pasa en España, ¿no? Mira, en el momento en que algunos de las principales empresas escocesas advirtieron con claridad en las vísperas del referéndum cuál sería su posición ante una hipotética victoria. Vamos, que se irían de... Claro. ¿Cuál sería su posición? No, clarísimo, que nos vamos. Así de claro. Que así no se puede vivir, claro. Bueno, pues entonces son temas a tener en cuenta. Más allá de la cuestión emocional, de la cuestión sentimental, que tanto se esgrime por los grupos nacionalistas, la cuestión identitaria, bueno, está muy bien, el sentirse lo que quieras está muy bien, pero aparte de eso tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que sacar adelante tu familia y tiene que salir adelante el país como proyecto, ¿no? Y en determinadas circunstancias pues resulta mucho más complicado. Es más complicado hacerlo Escocia por su cuenta u otras comunidades de características o planteamientos similares como puede ser Cataluña. Es mucho más complicado sacar adelante el proyecto país por tu cuenta que formando parte de una amplia superestructura como pueda ser la Unión Europea u otro tipo de organismos internacionales, ¿no? En la que de momento se hubieran quedado fuera, claro. Se hubieran quedado necesariamente excluidos. Y es una advertencia también para el resto de los ansias nacionalistas, no solo en Cataluña, sino en el resto de los países. Lo ha dicho claro la Unión Europea, no existe la Unión Europea para aquellos que se segregan de sus países. Claro, tendrían que volver a solicitar, tendrían que votar el resto de países y tiene que ser por unanimidad. Imaginaos el absurdo de una persona, una región o un país que se quiere independizar
utilizar de otro y que luego se quiere integrar en la Unión Europea. Pues es un pero sinsentido absoluto, ¿no? Es más, juegan con alguna trampa, porque ni siquiera plantean su posible o futura integración ante la inicial negativa de las instituciones europeas. Sin embargo, sí reclaman algún tipo de privilegio, como puede ser el estatus de país beneficiario, un estatus similar al que pueda tener, por ejemplo, ahora Marruecos con respecto a la Unión Europea, dada su situación geográfica, ¿no? Claro, esto sí que es jugar con las cartas marcadas, ¿no? Porque te beneficias de una serie de acuerdos privilegiados en primera instancia con las instituciones y, sin embargo, bueno, pues no asumes, digamos, la parte que te corresponde a la hora de aportar, pues, por ejemplo, para los fondos estructurales, para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Porque bueno, siempre, poco... detrás de todo el nacionalismo, siempre hay algo económico y de interés. Claro. Ninguna región que sea deficitaria desde el punto de vista fiscal o de los recursos en su región se quiere independizar. Siempre se quiere independizar los que más aportan, porque piensan que en esa balanza claro. hay una pérdida para sus ciudadanos. Por ¿Qué tanto, países son los que claramente se quieren integrar en la Unión Europea? Aquellos que tienen más que recibir de lo que tienen que aportar. Bueno, pero precisamente eso es el concepto de Sin Unión embargo, Europea, en el que todos juntos sumamos más, ¿no? Claro, que pero hay que sin embargo, aportar ni para... Cataluña, Vamos a aportar cada ni uno en Escocia, función de en el nuestras caso que nos posibilidades. ocupa, ninguno de los dos serían países perceptores, más bien al contrario, en el supuesto hipotético de que fueran países independientes y que hubieran podido ingresar a la Unión Europea. Bueno, eso, yo creo que ellos se hacen las trampas, hacen el solitario, se hacen las trampas y dicen, no, pero vamos a recibir mucho más de Europa. En fin, tengo que hacer una breve pausa que vamos a hacer ahora y me gustaría que comentáramos qué piensan nuestros invitados de, bueno, como yo les anticipaba, la ley esta que acaban de aprobar para burlar el Constitucional, la ley de consultas que acaba de aprobar en la región catalana, por mucho que les duela, Comunidad Autónoma Catalana. Esto lo comentaremos ahora a la vuelta de publicidad. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Hasta luego, cuídate. Cuídate. En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Retomamos nuestra tertulia, saben que hoy es la tertulia política, que están con nosotros nuestros analistas habituales, el viceconsejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante, y Manuel Fernández, tertuliano habitual. Bueno, decía yo que me gustaría analizar esa ley de consulta. La ley como tal no tiene ningún problema, es válida. Pero ¿para qué se hace esta ley de consulta? Como decía Albert Rivera, pero si os vais a saltar las normas, ¿para qué la ponéis? Pero válida desde el punto de vista jurídico no lo es, porque no está permitido una consulta, un referéndum en España. Pero yo sí quiero decir dos cosas en relación a este asunto. Primero, que sorprende que el PSC es el único que ha votado en contra de esta consulta de Ciudadanos y del Partido Popular. Sí. El PSC, a pesar de lo que había dicho el nuevo secretario general del Partido Socialista, que iba a estar en contra, lleva un camino de repente Pedro Sánchez. Se descuelga el Partido Socialista, el PSC, el Partido Socialista Catalán, y apoya, además, en este viaje sin vuelta de la consulta soberanista. Sorprendente, de verdad. Por tanto, ya no hay un Partido Socialista que defienda la unidad de España, un Partido Socialista a nivel nacional, y el único que representa a nivel nacional una misma idea es el Partido Popular. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, que sí quiero sacar de debate, es lo sorprendente que ha sido el debate de las últimas semanas cuando el ministro ha dicho que se va a impedir por la ley.
y ha habido un escándalo con que el artículo 155 de la Constitución, oiga, si es que la ley está precisamente para impedir este tipo de cuestiones. Cuando uno hace una cosa ilegal, se tiene que aplicar la ley con todas sus consecuencias. Ley que, por cierto, le valida a él como pero que es presidente de escandaloso. esa autonomía. No se ha criticado a quien pretende violar la ley, sino a quien ha dicho que con la ley va a impedirlo. Ha sido absolutamente sorprendente todo ese debate y esas reacciones que ha habido en las últimas semanas. Sí, pero bueno, eso es una interpretación maniquea que se hace, la que ha puesto en solfa las declaraciones del ministro cuando únicamente se ha remitido al cumplimiento de la ley, que efectivamente coincidió plenamente con el viceconsejero. Pero la interpretación por parte de los independentistas. Claro, es decir, tú no puedes interpretar, salvo que lo hagas de una manera torticera, que el cumplimiento de la ley conlleva los tanques en la calle, que es la imagen que automáticamente te transmiten. Hay otras muchas maneras de hacer cumplir la ley. No, la que quiere transmitir los independentistas. Claro. El cumplimiento de la ley no implica necesariamente ni una ley marcial, ni un recorte de derechos civiles, ni los tanques por la calle. No, el cumplimiento de la ley establece lo que establece, que incluso puede ser una suspensión temporal del Estatuto de Autonomía. O incluso, como se apuntaba, recuperar las competencias de educación y de seguridad, pero evitar, no olvidemos que todas esas medidas que se puedan tomar son medidas legales. Por supuesto. Por lo tanto, no ha lugar a este tipo de escándalo por las declaraciones que simplemente remiten al cumplimiento de la ley. Pero en definitiva yo creo que todo esto lo que responde es a una hoja de ruta, el término que se utiliza ahora tanto para todo, ¿no? Yo creo que más a diferencia de lo que hizo Ibarretxe en su día, cuando tuvo la entereza de presentarse en el Congreso de los Diputados a exponer su plan que como no podía ser de otra manera fue rechazado, y como consecuencia de ese rechazo aquello terminó y se acabó, y no más, de hecho fue el final de la carrera política de Ibarretxe. Sin embargo, más conocedor de esa situación, yo creo que está escenificando una serie de pasos a sabiendas de cuál va a ser el resultado de los mismos, ¿no? También es verdad, y aprovecho para decir que yo creo que a Mas se le ha permitido, y se le ha permitido demasiado por parte del gobierno, con una cierta pasividad, ha habido una cierta dejación en el sentido de que esto se tendría que haber parado de alguna manera antes. El problema, Manuel, es ¿qué manera? Bueno, pues yo creo que la manera que se podía haber hecho antes de llegar a todo esto es la que finalmente va a haber que hacer. Pero hasta que no se produce, no la no celebración del referéndum, desde un punto de vista legal, que no se va a celebrar, y si se celebra va a ser absolutamente ilegal, etcétera, 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 no debe hacernos perder de vista la realidad, y la realidad es que hay un tema que hay que solucionar. Hay que solucionar, y no se soluciona con la táctica del avestruz. Hay un problema que hay que solucionar. Hay 1 millón y pico de personas en la calle con una reivindicación que compartiremos o no compartiremos, pero que demuestra una inquietud, un planteamiento, y hay que, al menos exige sentarse. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Claro, pero hay 40 millones de españoles, 40 millones de españoles. Antes. No, pero es que no puedes. Si yo te digo, Manuel, es que yo te voy a pegar 2 tiros. Manuel, ¿qué te los voy a pegar? Manuel, si te los pego, actuarán contra mí, si no, no. Cuando hablan ¿Quién dice 2 tiros? Este programa, Cuando hablan, por ejemplo, Podemos del secuestro de la democracia, donde la ha habido también es en Cataluña, porque en vez de llevar la democracia al Parlamento y discutir en el Parlamento este tipo de cuestiones, y en el ámbito nacional, en el Congreso de los Diputados, este tipo de cuestiones, no lo han hecho. Y han tirado por la calle en medio en una operación de huida hacia adelante sin retorno, porque más su problema es que ya no tiene retorno. Bueno, que ya no tiene. Pero comentabais antes que la ley ha sido refrendada por una mayoría aplastante en el Parlamento. Excepto Partido Popular y Ciudadanos. Sí, pero desde su punto de vista, desde un punto de vista nacionalista, ellos interpretan pero si es muy fácil defender. Oiga, nosotros solo queremos que los catalanes decidan, voten, esto no va a ser vinculante, esto va a ser. Eso es muy fácil defenderlo, porque es que eso es lo que han puesto sobre la mesa. En fin, emocional, superficial, pues claro, ¿quién va a estar en contra de preguntar? Oiga, mire, nosotros estamos a favor de que se cumpla la ley, estamos en contra de que se vulnere, y usted con esta consulta lo que está haciendo es vulnerando, llevando a Cataluña y a los catalanes a un callejón sin salida. ¿Por qué no se puede preguntar sobre aquello que no es viable? Porque lo que hace es generar unas expectativas que al final lo que llevan, como digo antes, es a un callejón sin salida. ¿Cuál es el punto de no retorno de Mas? Yo creo que ya lo ha pasado. ¿Cuál es el retorno? Luego no tiene más que la posibilidad de una huida hacia adelante, que no puede tener más que malas consecuencias. Hay que paralizarlo. Si le hubiéramos quitado esa posibilidad
a base del diálogo, insisto, que tarde o temprano se va a tener que producir. Es que a Pero veces yo creo que diálogo ha habido, a veces da la sensación de que una vez que se imponga el imperio de la ley y se impida hacer lo que no pueden hacer y que las cosas queden como tienen que estar, el tema desaparece. No. Manuel, pero el problema este está asunto ahí. se lleva debatiendo y hablando Sí. desde la Constitución española, donde ya hay una singularidad, como bien mejor sabemos, a lo mejor hay y que se ha plantearse continuado, reformar la y se ha Constitución. estado dando pasos, y se ha estado negociando permanentemente con los Todos los nacionalistas. gobiernos. ¿Y qué ha Bueno, a pasado? excepción de Tienen un Zapatero. sistema tan descentralizado y que tiene tantas competencias, consecuencia de este tipo de negociaciones. Yo lo que creo es que más es un suicidio político lo que ha hecho. Lo que va es alimentar a la Esquerra Republicana, a los nacionalistas, de verdad, y por tanto un suicidio político para él. Lo que tiene que hacer el gobierno es aplicar la ley y evitar que esta consulta absolutamente ilegal se produzca por el bien de los catalanes y de los españoles. El futuro político de Mas es un cadáver políticamente hablando, pero el día después de que el finado desaparezca, el panorama no es nada halagüeño, porque esto yo creo que va a conducir inexorablemente a una convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, en el que me temo que lo que se va a producir es un aumento del voto independentista. Vamos a cambiar a Mas por un presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a cambiar a Mas por lo que los catalanes quieran. Por supuesto. Entonces, pero eso será la democracia y que hablen los ciudadanos, ¿no? Lo que pretende hacer. Pero eso no quiere decir que se puedan saltar la ley. A los efectos que nos ocupa, eso no va a solucionar el problema, más bien lo va a agravar. Porque el presidente electo, quien sea, se sentará con la fuerza con Rajoy mayoritaria, y negociará lo que está negociando Mas. Se sentará con un respaldo otorgado por los ciudadanos catalanes que le llevarán a pedir determinadas cosas. Y entonces habrá que negociar. Y Manuel, en el marco de la ley, en el marco de la negociación está permitido cualquier cosa. Por eso termino donde empecé. Si esta negociación se hubiera producido hace meses, probablemente nos hubiéramos evitado el espectáculo este que está... Mira, pero Manuel, yo no dudo que haya habido acercamientos por el gobierno de yo creo Rajoy, que no, yo creo que más bien Mas es el que no ha querido sentarse, porque sabe que también si se sienta... Pero los acercamientos me refiero más allá de las maniobras de Jorge Moragas en entre bambalinas. Yo estoy seguro que ha habido negociación, que ha habido posibilidades. Y de que la sociedad española sea consciente de que o sepa que su gobierno afronta este problema, propone iniciativas, quiere negociar, quiere alcanzar acuerdos. No, vamos a ver si pasteleamos por fuera, Manuel, para que tal... A ver, yo estoy segura que el gobierno ha intentado no llegar a este punto. Mas sabe de sobra que no puede seguir por este camino, pero como todo, aunque yo he puesto un ejemplo llevándolo al esperpento y la exageración, bien es verdad que mientras no delinques no puedo aplicar la ley. Se le está diciendo desde hace mucho tiempo, desde el gobierno, que por este camino no, que no se lo van a aceptar. Y él sigue diciendo, lo voy a hacer. Lo que pasa es que mientras que no dé ese paso, difícilmente el gobierno va a poder actuar. Es verdad que puede decirle, claro. Y el culpable de haber llevado a los catalanes a este callejón sin salida es Artur Mas. Zapatero puso su granito de arena. Alentó de aquel con declaraciones. Y ese seguramente es el origen de muchas de las cuestiones, cuando se ha permitido... Incluso el origen del ébola yo creo que es achacable a Zapatero. Zapatero se puede achacar Zapatero como el todo. culpable, pero es verdad que durante muchos años a lo mejor no se ha sido tan contundente como se debiera. Al menos de que nos haya llegado a España. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo espero que vuelvan muy pronto nuestros dos invitados y podamos continuar analizando los temas de actualidad, que es que nos desbordan. Cada 10 minutos tenemos un tema nuevo. Muchísimas gracias a Borja Caravante por haber estado aquí un día más y nos vemos en breve. Encantado, muchas gracias. Que en breve volvamos a tener nuestra tertulia. Gracias, Manuel, lo mismo digo. Un placer. Nos vemos en breve. A ustedes les recuerdo, nos despedimos como siempre hasta nuestro próximo punto de encuentro, pero como les decía, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Y ya saben que nos pueden seguir a través de streaming todos los días en Libertad Digital TV. Y como siempre que les necesito, que les espero, como siempre, aquí. Gracias. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid.
Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Hasta luego, cuídate. Cuídate. En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. Comunidad de Madrid, la suma de todos.